Queríamos hablar hoy primero de tu recorrido, con un área más académica y un área más política y pragmática. Tanto de graduación como de doctorado soy filósofo. Estuve en la Fundación FAES unos años, grupo de estudios estratégicos, que es el think tank más antiguo de España y dedicado a temas de seguridad y defensa. Y en el año 2011 pues fui nombrado asesor ejecutivo del Ministerio de Defensa en la primera legislatura de Mariano Rajoy. ¿Cómo viviste de forma más personal la etapa de la política? Dice Sócrates que si quieres vivir una vida justa, sepárate lo máximo posible de la política. Es difícil opinar de política si uno no ha visto la política de cerca, que siempre has estado, por así decirlo, en un segundo plano como consejero, etcétera, ¿no? Es decir, la política no es filosófica. Yo el último artículo que firmo antes de entrar al Ministerio de Defensa en el que defiendo que el nuevo gobierno tenía que incrementar los presupuestos de defensa. Las primeras directrices que llegan de Moncloa, que no hay dinero y que hay que paralizar y recortar los ministerios de defensa. Que la política, con todo lo que nos parece ahora, es menos sucia de lo que parece, pero es verdad que hay aspectos de la política que tienden a generar el caldo de cultivo para la corrupción. Eso implica un gasto enorme. No es el único aspecto. Los españoles tienen una tolerancia a la corrupción que en otros países no se da. Óscar, muchas gracias por estar aquí hoy. Es nuestro 10º episodio, último de esta primera temporada, entre comillas. Queríamos hablar hoy primero de tu recorrido, porque has tenido un recorrido bastante interesante con un área más académica de pensador loco despeinado y un área más política y pragmática. Y con lo que nosotros estudiamos y lo que nos interesa, pues la combinación de esos dos mundos es particularmente valiosa y útil. Entonces, si nos puedes contar un poco tu recorrido y qué te ha llevado hoy a estar aquí. Bueno, lo de loco despeinado ya ha llegado al alma. Bueno, yo soy, los que muchos ya me conocen, los que han leído mi bibliografía, yo soy filósofo de formación, soy de Pamplona, y tanto de graduación como de doctorado soy filósofo. En el año 2004-2005, cuando yo estaba con la tesis doctoral, me vine a Madrid. Me vine a Madrid a trabajar con José María Aznar en la Fundación FAES, como ayudante de investigación de uno de los tipos que más saben de seguridad y defensa en España, si no el que más, que es Rafael Bardají, y con otro de los que más saben en seguridad y defensa de España, que es Ignacio Cosido. Estuve en la Fundación FAES unos años, estuve en el grupo de estudios estratégicos, que es el think tank más antiguo de España y dedicado a temas de seguridad y defensa. Posteriormente fui columnista y editor en varios medios de comunicación, y en el año 2011, por toda la trayectoria en temas de seguridad y defensa, etcétera, pues fui nombrado asesor ejecutivo en el Ministerio de Defensa en la primera legislatura, la primera y única legislatura de Mariano Rajoy. Y de ahí, en el año 2015, que se ponían en marcha en la universidad, en la UFV, el grado primero en Relaciones Internacionales y después en Filosofía Política y Economía, pues vine a dar algunas clases sobre geopolítica, y mi primer curso de geopolítica, que es la asignatura que vosotros habéis estudiado, pero en mi caso recuerdo que lo que yo enseñaba a los alumnos era el funcionamiento de un misil balístico intercontinental y el funcionamiento de lo que entonces se llamaba un guerra irregular, que hoy ya llamamos de manera muy pomposa guerra asimétrica, ¿no? Y a partir de ahí pues me vine a la universidad a tiempo completo, y fui nombrado primero director del grado en Relaciones Internacionales, después del grado en Relaciones Internacionales y del grado en Filosofía Política y Economía, y al final pues fui derivando hacia el grado en Filosofía Política y Economía. Y ya está, no se me ocurre qué más contaros. ¿Qué estaba pasando en España durante el tiempo que estuviste como asesor del Ministerio de Defensa? Pues muchas cosas. Yo estaba haciendo la tesis doctoral sobre Karl von Clausewitz, y en el año 2001 se producen los atentados del 11 de septiembre, que para toda una generación la marcan enteramente. Pero posteriormente estamos hablando de la época en la que se producen los grandes atentados terroristas en Estados Unidos y en Europa, y se produce el atentado de Madrid del 11 de marzo del 2004, y además posteriormente, un año después, el del 7 de julio en Londres. Esa es la época de la guerra contra el terrorismo, y es la época en la que Al-Qaeda
tiene atemorizado a todo Occidente. Y los países occidentales tratan de ensayar como pueden políticas antiterroristas para acabar con Al-Qaeda, que además está presente en aquella época en gran parte del mundo y a que parece que es muy difícil acabar. Yo que venía estudiando temas de estrategia, de la relación entre filosofía, política y estrategia militar, pues aquello era muy fructífero, aunque, como digo, el ambiente en términos de seguridad era bastante lúgubre durante aquellos años, ¿no? Se producen éxitos importantes, etcétera. En España esto es el paso del gobierno de José María Aznar al gobierno de Zapatero. Y es el momento en el que empieza a haber en España tensiones que un poquito llegan hasta nuestros días, que antes o no existían o no se habían visibilizado. Ese es un poco el entorno. Aún no estaba en el radar Rusia como lo está ahora. Nadie pensaba en China, que en aquella época aún se estaba recuperando. Los partidos nacionalistas en España tenían un peso menor, aunque empezaban a tenerlo en las labores de gobierno como lo tendrían ahora. La época en la que yo estoy en el gobierno, que es la época de Mariano Rajoy, todo era crisis económica, es decir, no había dinero, había que recortar en todos los sitios, incluso en España se recorta como buenamente se puede en temas de seguridad y defensa. Fijaos, hoy en día estamos hablando de subir el presupuesto un montón de miles de millones, en aquella época se congelaban, y posteriormente es cuando llega la moción de censura y aparece el sanchismo. En ese momento yo estoy aquí en la universidad y estoy más despegado de temas políticos y de medios de comunicación, etcétera. ¿Cómo fue la transición? O sea, tú estudias filosofía, ¿cómo acabas trabajando en el Ministerio de Defensa? Porque hay veces que nosotros en la universidad tenemos la sensación de que lo que estudias te define mucho y que todo se juega en las asignaturas que haces aquí, lo que aprendes aquí, pero después supongo que es todo mucho más informal y largoplacista. Entonces, ¿qué intereses y qué puestos tuviste tú para acabar ahí? La filosofía y la política tienen una relación muy peculiar, porque están íntimamente relacionadas, pero al mismo tiempo están íntimamente enfrentadas. Es decir, lo primero que se nos ocurre es que la filosofía es el mundo de las ideas, el mundo de los valores, el mundo de los principios, ¿no? Es decir, pensamos en clave muy platónica, ¿no? Y frente a ella la política aparece como el reino de lo real, de lo que realmente tenemos, de las miserias humanas. Es decir, si la filosofía podemos decir que es el mundo del deber ser, la política es el mundo del ser, ¿no? Por eso el filósofo puro está todo el día hablándonos de, cuando nos ponemos el traje de filósofos, el bien común, la justicia, tal, ¿no? Y el político lo que dice es, pues esto está muy bien, pero tengo que ganar unas elecciones. La realidad es que o consigo el gobierno, o me mantengo en el gobierno, o no podemos hacer nada, ¿no? Entonces hay una oposición. Pero al mismo tiempo es verdad que la filosofía, la gran filosofía, que es la que empieza con Sócrates y con Platón, va muy unida a la política. Porque en la política se dan cuestiones que son enormemente existenciales y enormemente filosóficas, ¿no? Y una de ellas es la guerra. Es decir, la guerra es el punto extremo de la política, el punto máximo de intensidad política que conlleva la destrucción de las personas. En la guerra los seres humanos desaparecen físicamente, las culturas, las naciones, los países pueden desaparecer físicamente. Entonces es un punto de absoluta intensidad filosófica. A mí me interesaba, sobre todo, me sigue interesando ahora, desde un punto de vista filosófico, las decisiones que toman determinados actores, en este caso los políticos, en unas circunstancias que ellos no han decidido, en unas circunstancias con las que se encuentran, pero en las que tienen que tomar decisiones, ¿no? Y en esa toma de decisiones se unen, por un lado, los principios, los valores con los que llega el político, y por otro lado, las decisiones que son, yo tengo que mandar a mis soldados a matar y a morir. Y lo tengo que hacer porque me corresponde a mí, porque yo soy la persona que tiene que tomar esa decisión. Ahí no valen grandes disquisiciones filosóficas. Ahí no vale tampoco lanzarse sin tener un mínimo de razonamiento político, moral de lo que está en juego. Ese es el punto en el que, por lo menos en mi trayectoria,
la política y la filosofía se juntan, ¿no? Eso explica que yo nunca he sido un buen filósofo porque me gustaba demasiado la política y nunca me he dedicado a la política porque siempre me gustaba demasiado la filosofía. Pero es verdad que yo siempre me he movido en ese punto, ¿no? Que tiene que ver con la acción política, con las decisiones que tomamos, que en el caso de la guerra, que es a donde yo dedico inicialmente mi tesis doctoral, se observa más claramente, ¿no? La guerra es enormemente filosófica y es enormemente política. ¿Cómo viviste de forma más personal la etapa en la política? Porque con lo que decías de que Sócrates y Platón ya decían esta conexión entre filosofía y política, aún así en la apología de Sócrates, me parece, dice Sócrates que si quieres vivir una vida justa, sepárate lo máximo posible de la política. Entonces, tanto por tu etapa estudiando filosofía como personalmente, ¿cómo viviste estar en un mundo en el que desde los medios de comunicación o las personas tienen una visión tan mala y tan sucia de la política? Pues sí, pues mal y bien. O sea, por un lado, es verdad que es difícil opinar de política si uno no ha visto la política de cerca, ¿no? Es decir, es verdad que yo no me he dedicado profesionalmente a la política, no he sido político en sentido profesional, pero es verdad que siempre has estado, por así decirlo, en un segundo plano como observador o como analista o como consejero, etcétera, ¿no? Entonces, ese contacto con la política real es muy útil sobre todo para los filósofos, que tendemos a sacar grandes conclusiones y elaborar grandes denuncias sin saber cómo funcionan las cosas de verdad, ¿no? Eso es un jarro de agua fría interesante. Pero al mismo tiempo es verdad que la política tiene su propia lógica. Es decir, la política no es filosófica. Es filosófica cuando uno es capaz de soportar la tendencia de la política a politizarse y a hacerse demasiado política. Pero la política tiende a desgastarte en términos intelectuales, por lo que comentábamos antes. Es decir, yo os cuento una anécdota. Yo el último artículo que firmo antes de entrar al Ministerio de Defensa es un artículo en el que defiendo que el nuevo gobierno, al que yo no pertenecía, tenía que incrementar los presupuestos de defensa, ¿no? Y entonces las primeras directrices que llegan de Moncloa es que no hay dinero y que hay que paralizar y recortar los ministerios de defensa. Y hay que justificar por qué se recortan los presupuestos de defensa, ¿no? Entonces os podéis imaginar el shock para el filósofo que llega con sus grandes ideas y se encuentra con que la realidad es que no hay dinero, y se decide que no se tienen que aumentar los presupuestos, lo cual fue un error, pero en ese momento pues uno está donde está y tiene que acomodarse a determinadas cuestiones, ¿no? Entonces la pregunta o la respuesta a la pregunta ¿cómo se vive? Pues se vive muy intensamente, mi parte filosófica sufriendo mucho, mi parte política pues divirtiéndose más. Sí, tal vez escuché en una ponencia que tuvo Dalmacio Negro en la universidad que decía que la división entre filósofos y políticos de forma más personal es que el filósofo cuestiona en general, pero no llega normalmente a una conclusión en la que se mantenga siempre, y el político, más que cuestionarse, toma decisiones. Entonces entiendo, o sea, se ve como muy reflejado en lo que has dicho, de como la confrontación de las dos partes, de tener que decidir a pesar de tú estar cuestionando incluso esa medida. Fíjate, todo buen filósofo que tiene que estar atento a la realidad tiene que respetar la realidad política. Es decir, el filósofo no puede estar en la estratosfera dando órdenes. Tiene que entender al político. Tiene que entender que el político hace cosas que no son filosóficas y no tienen por qué ser filosóficas. Y por tanto, muchas veces ese dogmatismo que tendemos a tener los filósofos es equivocado, porque uno tiene que entender cómo funciona la política, ¿no? Tiene que ser realista en ese sentido. Pero al mismo tiempo el político tiene que tener una parte que sea filosófica, tiene que hacerse determinadas preguntas. Si no acabas en un político corroído por el cinismo, corroído por la hipocresía. Todo político tiene que tener un pequeño filósofo dentro que le haga preguntarse si esto es justo, si esto no lo es, etcétera, ¿no? Entonces, pero aunque nosotros tendemos a pensar que se puede armonizar la filosofía y la política de manera que la filosofía da las normas y la política las hace reales,
en el fondo, desde los primeros autores griegos, desde Platón, desde la República, vemos cómo la relación entre filosofía y política es conflictiva, no porque sean opuestas, sino porque son opuestas y al mismo tiempo se reclaman la una a la otra, ¿no? Hay una dialéctica muy peculiar. Por eso todos los grandes filósofos realmente se han dedicado también a la política, en el sentido de que no han podido huir de la reflexión política. Ahora, justo este año que estamos con el caso Koldo y con la corrupción que hay ahora en el gobierno y en el PSOE, ¿viste también como, o sea, en tu caso fue, o sea, una más bien intelectual, como de tener que rechazar ciertos valores y tal, o ciertas ideas que tenías de antes, pero viste esa idea que tenemos de antes de la política, como de un mundo tan corrupto, tan falso, o se te cambió esa percepción? No, es verdad que la política, con todo lo que nos parece ahora, es menos sucia de lo que parece, pero es verdad que hay aspectos de la política en las democracias, no en la democracia española, que tienden a favorecer o que tienden a generar el caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, lo que sí que es verdad que se observa claramente en la política española, se observaba entonces, se observa antes y se observa después, es el enorme peso excesivo que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos ejercen en España una influencia no ya sobre el subsector de la política, que es donde tienen que estar, sino sobre el mundo de la cultura, sobre el mundo de los empresarios, sobre el mundo de los medios de comunicación, que es una influencia excesiva. Y eso permea incluso las acciones de gobierno, lo permea básicamente todo. Uno de los problemas de España es sin ninguna duda la partitocracia, es decir, que los partidos políticos tienen un peso y una influencia mucho más grande de la que deberían tener en un país medianamente sano. Eso hace que la sociedad civil en España prácticamente no exista, porque está tomada o está colapsada por los partidos políticos, ¿no? Fijaos que en Estados Unidos se dice si uno es conservador o liberal, ¿no? O podemos decir si uno es liberal, conservador o socialista. En España no empleamos esa expresión. En España decimos fulanitos de Vox, o es del PP o es del PSOE. Nadie se le ocurre decir este es socialista, este es conservador, o este es tradicionalista, o este es lo que sea, ¿no? El mismo lenguaje nos plasma que los partidos políticos en España están demasiado presentes en la vida social. Sí, escuché hace poco que García Trevijano ni siquiera decía que en España hubiera una democracia representativa, sino que decía que había un estado de partidos o una dictadura de partidos, porque yo, por ejemplo, si voto al PSOE, no voto a cada uno de los del partido, sino que esos son votados por el propio presidente o por su propio partido, entonces ellos les deben el favor a el representante del partido, no a los ciudadanos. Entonces, yo creo que es una de las causas por las que también hay mucho distanciamiento, porque el partido se debe al partido y a que perdure en el poder, no a mejorar el bienestar de la sociedad. Y además es que la responsabilidad política en España es muy, muy poca, incluso comparado con Francia, que cuando ocurre algo salen a la calle con lo de la jornada laboral, que se reducían las horas, salían a la calle, y aquí no salimos a la calle ni aunque nos paguen. Sí, es verdad, y además yo estoy totalmente de acuerdo con García Trevijano, que no sé si esto es una partitocracia o si no está muy cercano, ¿no? También es verdad que en su momento no parecía del todo mala idea, es decir, en la época en la que se crea la España constitucional, en la transición, se decide que es preferible que haya partidos con unas estructuras muy poderosas, muy grandes y muy extensas, que entre otras cosas sean capaces de controlar la posible aparición de determinadas figuras, hoy diríamos populistas, ¿no? Pero de determinadas figuras demagógicas que arrastren a la gente a momentos convulsos, ¿no? Entonces, en su momento, que los partidos políticos sean tengan tanta importancia, quizá nadie pensó que tendría la de ahora, ¿no? Pero que tengan tanta importancia casi es voluntario, es decir, porque tengamos grandes maquinarias dotadas de equilibrios internos, de manera que no un solo tipo no sea capaz en un momento determinado de tirar abajo el régimen, ¿no? Queremos contrapesos a través de partidos políticos, ¿no? Que es un poco también el modelo alemán, por ejemplo, ¿no? Que es de quien copiamos muchas cosas. ¿Y qué relación has establecido entre eso y la corrupción? Que no entendí muy bien. ¿Por qué España tiende tanto a esos problemas? Los partidos políticos, cuando alcanzan un peso excesivo en la vida política y están presentes en todos los sitios, necesitan mucho dinero. Es decir, un partido político es una cosa muy cara, que difícilmente alcanza a financiarse solamente con el dinero que se recibe de las instituciones.
por eso generalmente todos los partidos, pero en España y en otros países democráticos, los partidos políticos acaban teniendo un problema grave de financiación. ¿Por qué? Si yo tengo que tener una sede en cada pueblo, si yo tengo que tener un personaje en cada sitio, si yo tengo que tal, necesito dinero. Si además tenemos muchas campañas electorales europeas, locales, autonómicas, nacionales, luego vuelta a las nacionales porque han salido mal, luego las autonómicas que no sé cuántos, eso implica un gasto enorme. Como los partidos políticos están en todo y están en todos los sitios, eso tiende a favorecer la corrupción. No es el único aspecto. También es verdad que los españoles tienen una tolerancia a la corrupción que en otros países no se da. ¿Por qué crees que se da eso? Pues no lo sé. Francamente. Porque la imagen de España es horrible, o sea, en ese aspecto. Y yo, como dices tú, la tolerancia, yo desde dentro no lo pienso tanto. O sea, normalizo bastante noticias de corrupción y eso. Pero cuando voy al extranjero y digo que soy español, alguna persona me ha soltado la corrupción, no sé qué. Pues no sé, yo no lo noto en mi día a día. Pero me parece que es como una imagen bastante fuerte y la asociación entre España y corrupción y no... Es entre democracia y corrupción. Es decir, si queremos tener un régimen que no tenga corrupción, tengamos al rey filósofo. El rey filósofo perfecto, es decir, probablemente si elegimos presidente del gobierno de España a perpetuidad a Aragón, el del Señor de los Anillos, no habrá corrupción. La dictadura del personaje virtuoso es perfecta, lo que pasa que no es una democracia. En el momento en que todos participamos y todos tenemos derecho a participar del poder, a estar en él, a ser elegidos diputados, etcétera, significa que todo el mundo, hasta el más golfo, tiene derecho a hacerlo. Y entonces, ¿eso qué significa? Que el más golfo acaba dedicándose a la política también, ¿no? Sí. Es decir, por eso siempre Platón dice, bueno, la democracia degenera en demagogia y degenera en corrupción. Digo, y es verdad. Pero pese a todo, ¿no? Como decía siempre todas las grandes citas le dicen de que son de Churchill, ¿no? Decimos, bueno, es el régimen menos imperfecto de todos, porque por lo menos podemos echar un gobierno. Bueno, esa es la paradoja democrática, ¿no? Sí, pero no sé si era Aristóteles o Platón, calificaba la democracia como uno de los regímenes políticos como malos. Sí. Entonces, no sé, pero creo que también con el carácter español que también, bueno, tú también como eres medio francés, pues también a lo mejor lo puedes comparar, pero creo que también el carácter español no lo fomenta, pero permite también que haya corrupción, porque creo que hay una responsabilidad civil por parte, y eso que yo soy muy orgullosa de ser española y le estoy ahora tirando piedras en mi propio tejado, pero creo que tenemos una especie de, voy a decir, vaguismo ante tener una responsabilidad política, incluso para votar una vez cada 4 años, que hay gente que ni siquiera va, pero por pura, es un día normal, ¿para qué voy a ir? Entonces creo que eso lo permite mucho. Lo único que hacemos es criticar, como la típica imagen del español que le grita a la tele desde el sofá, y esa es la máxima expresión que tiene de crítica al gobierno, incluso en la propia democracia, que es hasta contradictorio, que el poder está en el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces creo que eso lo fomenta bastante, pero en Francia tú ves que hay ya un cambio en el carácter o en lo que sea. O sea, yo no leo desde luego tantas noticias de corrupción ni de cerca. Y no creo que sea algo tan común. O sea, venimos de un gobierno que ha caído en teoría por escándalos de corrupción y ahora otro que está medio cayendo. O sea, parece como el ciclo natural, ¿no? Estás en el poder, corrupción, caes. Y por el bipartidismo. El siguiente cae otra vez. Sí. Y así. Y es como lo veo como... Que ocurre seguramente en todos lados, pero en España que está como muy normalizado, forma parte de... Lo que vas a decir, yo tampoco o sea, es verdad que hay mucho de ese vaguismo que comentabas, ¿no? Es decir, y los españoles además tienen la mala manía de no participar en política. Hay que participar en política, hay que participar de muchas maneras, desde ir a una manifestación, a sindicatos, grupos de presión de no sé cuántos, escribiendo, etcétera. Los españoles, para eso es verdad que somos demasiado baguetes. Y eso no puede ser. Pero aparte de eso, es verdad que en todos los grandes países donde los partidos políticos tienen un gran protagonismo, acaba el tema de la corrupción. Ha pasado en Francia, pasa en Italia, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, el Partido Socialista Italiano, el francés, devastados por la corrupción. Va asociado a la idea de partidos. Curiosamente, allí donde los partidos son más endebles, como puede ser Estados Unidos o Gran Bretaña, la corrupción aparece menos. Bueno, puede ser un factor, no estoy seguro de que sea el único, ¿no? Pero es verdad que en las grandes democracias la corrupción está presente.
Bueno, también yo creo que es que los españoles estamos hartos, porque los que son del PSOE dicen, bueno, pues prefiero a Pedro Sánchez, que aunque me robe, me permite, bueno, tener servicios públicos como la sanidad, no sé qué, lo prefiero al PP junto con Vox, que me va a robar de todas formas, pero va a defender ideas que no quiero. Entonces también hemos tenido un conformismo y una oposición entre... creo que hay incluso hasta demasiado radicalismo entre los propios ciudadanos, que en una manifestación en contra de la corrupción, en vez de estar como todos unidos, no, tú eres del PP, tú has robado Pero más. eso es la partitocracia. O sea, la partitocracia ocurre cuando la lógica de partidos se extiende a toda la sociedad. Y eso efectivamente es el fin de la libertad, entre otras cosas, porque uno deja de pensar libremente. O sea, es decir, vale, los míos roban. De entrada, tú no tienes los tuyos. O sea, ¿qué es eso de los tuyos? Los tuyos no existen. Es decir, pero cuando uno ya dice, bueno, los míos roban, pero los otros son peores. Eso es lógica de partidos. Entonces eso impide realmente combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque si a mi partido le pillan robando, digo, es que al tuyo también. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es lo que está pasando. Ahora la mayor crítica es, ¿para qué vamos a echar a Pedro Sánchez si el ciclo natural va a ser que luego va a salir Feijóo o el PP con otro representante, va a robar y entonces luego vamos a pasar al PSOE? Es hasta, bueno, como va a pasar de todas formas, pues no voy a tener ningún tipo de... ¿Para qué voy a actuar si es el ciclo natural casi hasta de la democracia? Sí, pues no es el ciclo natural. Entonces, ¿no crees que la corrupción sea algo inherente a la democracia o democracia de partidos? Si la democracia tiende a degenerar en partitocracia o en demagogia o en populismo, es su lógica natural. Por eso hay que ser, si me permitís la expresión, hay que ser demócratas lo justo. Es decir, hay que entender que la democracia es un régimen imperfecto, que es verdad que nos permite, por un lado, gobernar entre todos y por otro lado nos permite de una manera u otra controlar a quien nos gobierna, vale, aceptamos todo esto, pero la democracia tiene una lógica interna, o si queréis, tiene una tendencia, que es una tendencia a degenerar, como todo régimen político. La clave está cuando somos capaces de poner los frenos y los diques para que la democracia no degenere en aquello lo que tiende a degenerar la democracia. Y los diques son muchos. Son instituciones separadas que funcionan. Son un determinado tipo de ciudadano, lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, el ciudadano no puede ser vago políticamente, no tiene que darle igual, no tiene que dejarse y apunta a cuestiones que también son muy éticas, ¿no? Es decir, robar está mal, mentir está mal. Hay cuestiones que no se le pueden permitir o no se le deberían permitir a ningún gobierno. Esos son los diques, ¿no? Una sociedad civil que tenga su propia vida al margen de los partidos, que en un momento determinado sea capaz de frenar a la clase política, que en un momento... Eso, si queréis, lo cuenta muy bien de nuevo Tocqueville, lo cuenta de maravilla, ¿no? Eso es lo que evita que la democracia tienda a lo que suele atender la democracia. Por eso la mejor forma de defender la democracia es precisamente señalando sus problemas, aunque muchas veces, ¿no?, los fanboys democráticos no se dan cuenta de eso, ¿no? Que hay que señalar los puntos débiles de las democracias porque es la única forma de que la democracia no coja carrerilla y nos meta en un lío. Además, sobre lo del ciudadano, bueno, perdón por estar diciendo ahora como autores tan distintos, pero Hannah Arendt creo que es la que define libertad como la participación política del ciudadano, o sea, lo identifica como algo inherente del ser humano, el querer participar en la organización de su ciudad, del Estado, del país. Entonces es un poco raro que de hecho el español, que es como el que dicen que tiene el carácter de gritar, de ser como más, o sea, vamos a otros países y si gritan dicen que son españoles, es como un poco el carácter rebelde. Entonces es un poco contradictorio. Sí, pero al mismo tiempo no siempre ha sido así. Es decir, la tradición política española, medieval, incluso moderna, es el hecho de que cuando no existían ciudadanos ni nada por el estilo, pero el hecho de que las ciudades con sus fueros, los pueblos, es decir, eran capaces en un momento determinado de plantarse delante del rey y eran capaces en un momento determinado de oponerse a la monarquía, ¿no? El famoso dicho aragonés, ¿no? Vos valéis más que nos, pero juntos menos que nos. Es decir, el español no ha sido necesariamente así y no ha sido necesariamente de esta vagancia. En España es uno de los países en los que el poder real durante la Edad Media está más controlado, no por el ciudadano en cuanto tal, sino por distintas instancias, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser pesimistas lo justo, pero parafraseando a Pablo Iglesias, sí se puede. Es decir, tenemos que ser capaces de rehabilitar la cosa política en el mejor sentido del término y generar que la gente participe en ella.
Y relacionado con el libro que hablamos en otro episodio con María Inés de la democracia después del populismo, ¿qué capítulo escribiste o sobre qué escribiste en este libro? Pues yo me he separado bastante de mis compañeros y amigos, porque yo creo que la clave de la democracia está en lo que hemos dicho ahora, no tanto en la representación, porque la representación en cuanto tal siempre es defectuosa. O sea, no hay ningún político que represente bien al ciudadano. Solamente el ciudadano se representaría así perfectamente si estuviese él, pero en la medida en que el político representa, pues ya no es el ciudadano, ¿no? Pasa como un delegado. Un delegado representa a la clase, pero no es la clase, ¿no? Entonces alguien siempre se puede quejar legítimamente de que no nos representan, porque es verdad, el único que me representaría al 100% sería yo, ¿no? Claro, o sea, representar es de hecho delegar las responsabilidades que yo no puedo realizar. Pero casi ontológicamente hablando, si tú me representas, tú no eres yo. Hay una especie como de ficción, ¿no? El pueblo se gobierna a sí mismo. Vale, lo aceptamos, vale, pero no se gobierna a sí mismo. Y por eso yo siempre creo que la clave de la democracia está no en la representación, sino en la participación. Es decir, una democracia sana es una democracia en la que hay una sociedad civil en la que participa mucha gente y de muchas maneras distintas, en las que todo el mundo está en clubes, en grupos, en empresas, en asociaciones, en lo que sea, y eso articula la forma de influir y de participar en el mejor término posible en el gobierno. Cuando una sociedad civil no existe, porque los partidos se la comen o porque está muy individualizada, entonces es el chollo de la política. Entonces, cuando alguien no participa es cuando llega el superestado que se mete en todos los sitios, que nos educa, que nos da el ocio, que no nos deja hacer nada. ¿Pero por qué? Porque hemos renunciado a participar en él, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que la clave de la democracia es la participación. La participación tiene que ser lo más extensa posible y en instancias lo más diversas posibles. Se puede participar de muchas maneras en la política, simplemente queriendo estar y queriendo formar parte de lo que es la configuración de una comunidad. Sí, me gusta esta idea porque yo creo que la gente está muy asqueada con el... O sea, si le dices a alguien así de primeras, tienes que participar más en la política, va a pensar, tengo que leer más, tengo que enterarme de los programas, tengo que estar enterado de los partidos y tal. Pero la política también es la propia gestión del día a día, estar tú metido en temas locales de tu comunidad, estar... o sea, no es necesariamente solo el estar listo para la eventualidad de una elección y votar y seguir la actualidad, sino es también formar parte de ello. Sí, además política, o sea, en sentido estricto o limitado, hablamos de política, el sector político, ¿no? La gente que se dedica a la política, que al final es muy minoritaria en un país, diputados, senadores, no sé, podríamos extenderlo hasta igual sindicalistas o incluso empresarios de asociaciones de tal. Pero en verdad, política lo es todo, en el sentido en que uno participa en política, por ejemplo, en un club de fútbol. Bueno, sí, porque el club de fútbol configura la manera en la que hacemos determinadas cosas. Clubes de teatro, asociaciones estudiantiles de no sé qué, es decir, no necesariamente políticas en el sentido de dedicarse a la política, ¿no? Pero cuando todas estas asociaciones desaparecen, el ocio, la educación, la desaparición de los padres de la educación de los hijos, por ejemplo, es decir, los padres cuando tradicionalmente formaban fuertes asociaciones de padres en las que todos los padres participaban en las reuniones, en las que los padres presionaban al gobierno y presionaban a la administración. Eso es hacer política en el buen sentido. Asociaciones de todo tipo que en un momento determinado, bien articuladas, se oponen a una ley o la favorecen. No necesariamente es política, pero cuando la sociedad civil deja un hueco y deja de organizarse para hacer determinadas cosas, cuando una comunidad desaparece en un ámbito, entonces llega la política a ocuparlo. Entonces nos encontramos con que la política se nos mete en nuestra vida y nos molesta. Pero es porque nosotros hemos dejado ese hueco, ¿no? Es decir... Sí, creo que incluso no es solo un problema de la democracia, sino también del Estado moderno. El delegar no solo la responsabilidad política, sino también lo que has dicho, la responsabilidad de la educación. Yo ni siquiera me esfuerzo en la educación de mis hijos porque les llevo a un colegio, bueno, voy a decir público, en el que el Estado es el que se encarga de su educación y de las ideas que el Estado considere que son las buenas para la sociedad. Delegamos en prácticamente todo, sí, al Estado, eso, independientemente del régimen político. Por eso creo que a veces, creo que realmente existe la ley de hierro de la oligarquía, por la cual el poder siempre se va a concentrar en las élites, independientemente de que sea incluso una democracia que
que se pinta como el poder del pueblo. Entonces creo que es, no sé si inevitable en lo político, porque, bueno, como lo que has dicho antes de Churchill, que no sé si existe un sistema mejor que la democracia, incluso con las cosas malas que tiene, pero no sé si realmente está en el ser humano el no querer delegar esas responsabilidades o si es casi hasta algo en lo que nos tenemos que esforzar de más o tomando una conciencia. Claro, es que la política en el sentido de participar implica esfuerzo. Es decir, lo más cómodo es irse a su casa, ¿no? Hay la famosa frase que seguro que habéis oído, o los que nos oigan seguro que la conocen, de Tocqueville en La democracia en América, ¿no? Cuando dice, a partir de ahora todos los regímenes van a ser democráticos. Ya nadie piensa en reyes, dice Tocqueville, nadie piensa en antiguo régimen. Todos los regímenes van a ser democráticos. Dice, ahora, la democracia tiene su propio despotismo, ¿no? Y es el famoso pasaje en el que dice, vamos, cito de memoria, mal citado, pero dice, bueno, ¿cómo imagino el despotismo democrático? Imagino un grupo enorme de personas dedicado cada uno individualmente a sus propias cosas, a sus pequeños placeres, a sus pequeñas cuestiones, que se desentiende de los demás, que se desentiende de la comunidad, y por encima de todos ellos un enorme poder tutelar, benéfico y paternalista que les proporciona de todo, ¿no? Esto, fijaos, lo dice Tocqueville en el siglo XIX. No cuesta demasiado descubrirnos en algo así. ¿Por qué existe ese enorme poder tutelar que nos da de todo? Porque parece que renunciamos a cosas que no deberíamos renunciar porque nos es más cómodo. A la democracia la mata también la comodidad. No la matan simplemente los militares en uniforme dando golpes de Estado. A la democracia generalmente muere cuando los ciudadanos renuncian a aspectos que son muy políticos y que son también muy humanos, ¿no? Es decir, decía Ronald Reagan, ¿no? Las 8 palabras que más miedo me dan del idioma inglés son: hola, soy del gobierno y vengo a ayudarle, ¿no? Bueno, ahí Reagan aún tenía la idea de comunidades, ¿no? Digo, usted déjeme que ya lo haré yo, ya generaré yo esto, no me venga usted a decir lo que tengo que hacer, que ya lo haré yo, ¿no? Cuando renunciamos a hacer cosas porque es más cómodo, pues entonces, claro, llega el gobierno, como dice Reagan, y las hace por nosotros, pero las hace a su manera, no a la nuestra. Y luego es muy difícil, entonces, cómo controlamos algo en lo que no hemos estado, ¿no? ¿Y crees que en esos momentos el gobierno tiende a ser perverso o es más una cuestión de que lo hace mal, es ineficiente? ¿Qué actitud suele tener en esos momentos de vacío el poder con respecto a su... Pero fíjate, yo pienso, hubo una época que fui muy antipolítico, ¿no? Es decir, pero primero, me da que los gobernantes son menos malvados de lo que pensamos. A mí no me acuerdo que me decía, bueno, ¿cuál es el secreto del poder, ¿no? Di un curso a un grupo de estudiantes iberoamericanos y entonces una pregunta de cuáles son los secretos del poder, ¿no? Y digo, bueno, el secreto del poder es que el poder no tiene secretos, realmente, ¿no? Es decir, los políticos son bastante más personas normales de lo que nosotros pensamos. Tendemos a suponerles planes maléficos, no. Es decir, los políticos generalmente son bastante más normaluchos de lo que tendemos a pensar cuando uno los conoce. Sí, los idealizamos tanto para bien o para mal. Sí, eso es. Pensamos que son perversos o que son muy listos. No, generalmente no es para tanto. Y hacen lo que pueden. Lo que pasa que lo que pueden, pues no siempre lo hacen bien. Entonces están sometidos a muchas informaciones contradictorias y aun cuando lo hacen lo mejor que pueden, que es la mayoría de las veces, es decir, no, muy pocas veces actúan con mala fe realmente. Pero es verdad que el Estado tiene su propia lógica y tiene también su propia deriva. El Estado tiende a crecer y tiende a hacer cada vez más cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo en mi propia experiencia, cuando uno planteaba cuestiones evidentes en el gobierno, digo, bueno, esto se puede hacer así, y te decían, no se puede. Digo, ¿por qué no se puede? No, porque no se puede, porque nunca se ha hecho así. Digo, ¿cómo que se ha hecho así? Es decir, la burocracia tiende a ser un problema en las sociedades con grandes estados, ¿no? Lo vemos. ¿Cómo no se puede hacer esto? Digo, pues no se puede porque la maraña burocrático-administrativa nos lo impide, y muchas veces los gobernantes responden a eso. Muchas de las crisis dicen, bueno, el gobernante nos ha mentido porque no nos ha dicho nada. Digo, no es que nos haya dicho nada, es que tú cuando ves un atentado terrorista, tú estás en tu casa tirado en el sofá con Twitter y ves las imágenes. Ahora ya todo es inteligencia artificial y vete tú a saber, ¿no? Pero hasta hace mucho tiempo veías las imágenes casi en directo. Pero el primer ministro o el presidente tenía que recibir primero las noticias que llegaban a la policía. La policía debía verificar las noticias y elevarlas al rango superior. El rango superior volvía a verificarlas y trataba de tal. Y al final al primer ministro le llega la noticia, no sé,
3 horas más tarde, cuando todo el mundo ya sabe lo que ha pasado. Y entonces la gente dice, está ocultando información, porque no nos dice nada. Digo, no, lo que pasa que es preso, y entre comillas lo hace mal, porque muchas veces está sujeto a la burocracia y a la administración que entorpecen mucho las cosas. Es tal cual lo que pasó en el 11M con Por ejemplo. Aznar, que al principio señalaba a ETA, luego, y entonces dijeron que Aznar había mentido, pero en realidad fue como el proceso casi natural del propio pensamiento de ha habido un atentado en España, pues supongo que habrá sido, o sea, fue como que se le puso como si fuera el demonio, cuando realmente yo incluso como espectadora habría pensado más o menos lo mismo, o sea, sí, también es una persona, bueno, de hecho, con lo que te habíamos comentado antes, creo que es un buen momento para preguntarte cuál sería tu top 3 o los que quieras decir, políticos en cuanto a las características más o menos necesarias que debería tener un buen político. Puede ser tanto español como internacional. ¿Actuales o históricos o cómo? Históricos. Lo que quieras. Bueno, sí, en realidad lo que quieras. Es un poco chorrada. Claro, después de haber desmitificado a los políticos, me pedís que coloque alguno en el... yo creo que lo que depende mucho del carácter del político, ¿vale? Es decir, y también depende mucho del momento histórico en el que vive. Entonces, claro, hay presidentes o primeros ministros que les toca un tiempo muy aburrido y entonces nadie se acuerda de ellos. O sea, yo tengo una gran simpatía a Mariano Rajoy, pero no va a pasar a la historia como uno de los grandes primeros ministros de España. Entonces, de presidentes que han estado, grandes figuras políticas, no sé, del siglo XX, soy poco original. Mis dos preferidos son... el preferido de todos sería Ronald Reagan, por el propio carácter de Reagan, que es un tipo muy peculiar. Y el segundo sería otro tipo muy peculiar, que es Winston Churchill. Está muy manoseado, porque todo el mundo lo cita, porque todo el mundo tal, pero un tipo muy peculiar, con virtudes y con defectos también. Y el tercero, pues probablemente sería también otro que le tocó circunstancias difíciles. Hablamos al principio de la guerra y este tipo de cosas, ¿no? Y es Charles de Gaulle. Sabía que lo ibas a decir. Pero habría muchísimos más muy interesantes, ¿sabes? ¿Y en España? Pues no puedo decir Isabel la Católica porque queda muy lejos, ¿no? Bueno, ¿por qué no? En España, cualquiera de los grandes artífices de la transición, sobre todo cuando lo comparas con lo que tenemos ahora, muestra una altura de miras sorprendente respecto a lo de ahora. Es decir, Adolfo Suárez sale muy mal del gobierno. Cuando uno lo compara con la clase política actual, nos parece un estadista. Torcuato Fernández Miranda, todos estos tipos que la hacen, ¿no? De la España democrática, y yo me quedo con Aznar sin ninguna duda. Sobre los grandes artífices de la transición, ¿no crees también que está muy mitificado ese reunión en la que todos se pusieron de acuerdo por el bien de España? En realidad hubo muchas broncas y aunque se llegase a un acuerdo se hizo... no se hizo todos por la bondad. O sea, yo creo que es una etapa de la historia de España muy mitificada para darle cierta tranquilidad al pueblo de hemos pasado de esta etapa terrible de la dictadura, sin duda, y hemos pasado a esto que es lo mejor, porque además es anglosajón, entonces esto nos va a venir muy bien a España y vamos a abrirnos. Creo que es el relato. O sea, fíjate, el modelo es más bien el alemán, ¿eh? Lo que nos miramos más en la cosa alemana que la anglosajona. Bueno, lo digo por la influencia que tuvo Estados Unidos en la transición con Kissinger, o sea, me refiero más bien en ese sentido. Sí, o sea, yo creo que efectivamente se ha mitificado. Es verdad que todo pueblo necesita un mito. Sí. Otra cosa es que el mito, pues cuál sea el mito, ¿sabes? Pero entonces es verdad que se ha mitificado. Las cosas, también es verdad que se hicieron con poca transparencia. Las cosas, bueno, uno puede suponer que en aquellos momentos había que hacerlo de alguna manera y se hace así, pero es verdad que se ha mitificado y se ha convertido casi en una especie de dogma, ¿no? Sí. También es verdad que pese a todo lo críticos que podamos ser con la transición, donde se hicieron chapuzas, donde se hicieron tal, no ha funcionado del todo mal. O sea, es verdad que al final hemos vivido, por lo menos hasta ahora, yo no sé qué va a pasar a partir de ahora, pero hemos vivido 30 años, que no sé si son los mejores de España, pero casi. Y eso es importante. Y eso con todas las chapuzas de la transición y todos los errores, muchos de los cuales empiezan a surgir ahora, es decir, ahora se empiezan a ver muchos de los fallos que cometimos entonces, pero es verdad que los años ya empiezan un poco antes, ¿no? 70, 80 y 90 son años probablemente los mejores de la historia de España, en términos económicos, de estabilidad social, etcétera, ¿no?
con muchos errores y muchos fallos que no hemos querido mirar y que no hemos querido ver de cerca, muchos de los cuales surgen ahora. Por ejemplo, el partidismo, del que estábamos hablando antes. Es decir, en los años 80 los partidos políticos tenían su importancia, pero no parecía que la tenían. En el momento en que echa a andar el régimen, los partidos políticos cada vez van creciendo un poquito más, hasta llegar al momento actual, ¿no? Bueno, partidismo o bipartidismo únicamente, porque aunque sea con cierto PP con Vox o PSOE con Sumar o Podemos, siguen siendo dos partidos que se van alternando como Cánovas y Sagasta. O sea, sí. Por eso yo es que creo un poco en esa dictadura del poder, porque el PP y PSOE no se diferencian tanto, porque de hecho, bueno, es lo que se dice siempre, que en las europeas votan lo mismo. Entonces hay todavía cierto poder de las élites de que realmente nada cambia. O sea, sale uno u otro, pero no ha cambiado esencialmente España en los últimos años. Sí, tú tienes además ahí dos opciones. O sea, es verdad que el bipartidismo en principio tampoco nos dice nada sobre suena cursi, ¿no? Sobre la calidad democrática, ¿no? Estados Unidos y Gran Bretaña son bipartidistas. O generalmente tienden a serlo, ¿no? La clave está cómo se articulan dentro de los partidos, ¿no? Y es verdad que en el caso de España, en términos ideológicos y en términos de estructura interna, los partidos tienden a ser monolíticos, no porque se defienda una sola idea, una sola ideología, sino monolíticos en el sentido de que se busca el consenso. Y entonces eso hace que los grandes partidos, le pasa a la derecha en España y en otros sitios, ¿no? El gran partido de la derecha, ahora ya tenemos dos partidos, pero tradicionalmente tiene posturas encontradas. Es decir, no es lo mismo un liberal que un conservador, que un liberal conservador, que un tradicionalista, es decir, todo eso que se tiene que solventar dentro de un partido político pasa mucho en Estados Unidos o pasa mucho en Gran Bretaña, ¿no? Donde la vida interna, sobre todo en Gran Bretaña, los partidos es muy ágil y están todo el día a palos, ¿no? Nosotros decimos, joder, están locos los británicos porque están a palos. Nosotros, los partidos, tienden a basarse en el consenso, no se discute. No hacemos política dentro del partido. Lo que hacemos es llegar al poder, etcétera, 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 ¿no? Y eso mata lo que es la vida dentro de los partidos. Y el bipartidismo se convierte en una cosa muy fofa, que es lo que es ahora. Sí, porque de hecho los del mismo partido todos tienen que votar lo mismo. Entonces realmente hay poco debate intelectual sobre las nos queda poco, no hay nada. Justo. Sobre todo una cosa que ha pasado en el PP, al menos así como ciudadana, no soy política, pero es por ejemplo el tema del aborto. Si ahora se pone a hablar Feijóo con uno de los primeros del PP, que no sé quién sería después de la transición, probablemente fueran mucho más distintos que ahora Feijóo y Pedro Sánchez. O sea, también ha tenido una deriva como que se han ido encontrando, el PP y el PSOE cada vez más, también por la aparición de Vox y Sumar, o Podemos. Entonces creo que también hay como este distanciamiento de... Es que ahora, ¿qué más da que sea del PP o del PSOE si son...? Bueno, pero el PSOE sí se ha izquierdizado bastante en los últimos años. Pero por Sumar, no realmente porque sus representantes estén de acuerdo, ¿no? Ya, pero entiendo lo que dices, que como grandes partidos al final toman posturas como de bastante consenso y no representan tanto lo que se supone que tienen que representar, por así decirlo. Sí, de hecho creo que en la izquierda ahora hay una pérdida de identidad, a lo mejor un poco más que en la derecha, muy fuerte, porque por ejemplo ya no existe esa izquierda conservadora en la política. Los típico señor que te imaginas ya de 70 años que lleva toda la vida votando al PSOE, ahora ve a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz y no le gustan nada, pero dice, bueno, pues llevo votándole toda la vida, pero son totalmente distintos. Se ha perdido como ese espíritu más originario de la izquierda. Sí, porque ahí es verdad que nosotros estamos es muy español estar pendientes solo de lo español, ¿no? Entonces estamos siempre en estas cosas. No miramos nada de lo internacional. No lo miramos, pero es verdad que se ha producido... Pero se ha producido un cambio muy importante en términos, no sé si ideológicos, de los grandes temas, en el cual los partidos tradicionales ya no encajan. Es decir, los grandes temas en la segunda mitad del siglo XX... que en relación con la socialdemocracia era sanidad universal, educación universal, determinadas cuestiones que no solamente se llegan a solventar, sino que el tiempo te demuestra que son mejor gestionadas por los partidos llamados de derechas. Es decir, estado de bienestar lo gestiona mejor el PP que el PSOE, porque tiene mejor cabeza para las cuentas, porque lo administra mejor, etcétera. Pero esto pasa en todos los países europeos. Entonces, el estado de bienestar, que era antes una medida de los partidos socialdemócratas, ya no lo es.
ningún partido en España cuestiona el estado de bienestar. Ninguno. Pero ni en España, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda? Si el estado de bienestar es tan patrimonio del PSOE como del PP, ¿qué hace el PSOE? Y entonces estamos buscando, el PSOE busca su sitio, ¿no? Y entonces lo ha encontrado en la cosa woke, que la izquierda ha ido este tipo de cosas, etcétera. Pero la derecha se encontraba muy cómoda, pero ahora el problema le llega a la derecha. Es decir, los partidos tradicionales de centro-derecha, ¿qué ideas tienen? ¿Qué piensan sobre los grandes temas? No lo sabemos. Vamos, lo digo, no lo sabemos. Están aún, ahora mismo le toca a la derecha reconfigurarse. Entonces los espasmos que vemos en las derechas europeas tienen que ver con el hecho de que los grandes temas han cambiado, los grandes partidos tradicionales aún no saben exactamente cómo posicionarse y los discursos de antes no nos valen. El discurso socialdemócrata de los años 70 o los años 80 ya no vale para la izquierda, pero el del discurso conservador, democrático, social conservador, no sé cómo llamarlo, de los partidos de derechas tradicionales, tampoco. Entonces no sabemos qué hacer con temas como la inmigración, como la globalización, como el multiculturalismo. Son temas nuevos en la agenda y no tenemos ideas ni sabemos cómo afrontarlos. Sí, pero más o menos, porque yo creo que ahora sí que en España al menos estoy viendo muchas manifestaciones y mucha más presencia en las redes sociales de grupos de jóvenes muy radicalizados de lo que decíamos de la derecha basada, que no es la derecha ni de Vox ni del PP, sino que es una derecha mucho más tradicionalista, conservadora, nacional, en contraposición con el Estado. Entonces creo que sí que está existiendo, pero no en la representación política, sino que está creciendo poco a poco en los jóvenes y no sé eso dónde va a ir. Y esto me lleva a preguntarte que la pregunta que tenemos por tradición en el podcast, que es ¿qué consejos, 2 consejos que le darías a los jóvenes? Puede estar relacionado con lo que hemos hablado o que a ti te hubiera gustado que alguien te hubiera dicho cuando tenías 20 años. Caray, qué pregunta. Me la podéis haber avisado que me la hacíais. Tiene que ser espontánea lo que... Yo creo que hay que... Suena un poco cursi. Eso es una prueba de que no guionizamos. Vale. Suena un poco cursi, también os lo digo, pero yo Mejor. creo que hay que buscar la verdad en las cosas. Digo, allá está el filósofo. Y hay que tratar de llevar una vida auténtica. Buscar la verdad en las cosas significa, sobre todo en la época actual, no dejarse llevar por las apariencias, no dejarse llevar por lo primero que se nos pasa por la cabeza, es de darnos cuenta que conocer lo que nos rodea, pero desde las personas hasta la cuestión política y las grandes cuestiones sobre qué debo hacer, cómo me debo comportar, qué va a ser de mi vida, tenemos que ser enormemente realistas en eso. Es decir, en la época en la que nos movemos de inteligencia artificial, de no sé qué, no sé cuántos, la mentira dice, bueno, ya estamos las fake news, ¿no? Y no sé qué, no sé cuántos. Eso en parte es una estupidez. Es decir, la verdad se sigue buscando de maneras distintas, quizá probablemente en aspectos más pequeños, etcétera, ¿no? Y hay que vivir una vida auténtica, es decir, no hay que vivir una vida de mentiras. Hay que ir a lo fundamental, que tiene que ser la familia, los amigos, la comunidad de la que me rodeo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo lo que diría es precisamente eso, ¿no? Os va a tocar una vida complicada, pues la virtualidad, en no sé qué, no sé cuántos, pero se puede resistir a eso yendo a, ya os digo, es decir, qué es cierto y qué no es cierto en la vida y qué es cierto y qué no es cierto en mi vida. Sí, perdón por interrumpirte, pero justo es precisamente la razón por la que empezamos el podcast. El hecho de que vemos que los medios de comunicación están totalmente separados, izquierdas, derechas, conservadores, woke, lo que sea, y también la gran desinformación y radicalización que está habiendo con discursos muy reduccionistas. Entonces es precisamente la razón por la que empezamos esto como un debate abierto con profesores, que de hecho también creemos que los profesores tienen muy poca voz más allá de las aulas. O sea, yo veo un vídeo de YouTube para informarme sobre qué está pasando en España y no me veo a un experto, ni a un filósofo, ni a un profesor. Me veo a un influencer que esté hablando sobre eso y que tiene mucho más alcance que lo que tiene un profesor incluso en un aula, muchas veces. Entonces es precisamente por lo que es la motivación que teníamos para hablar con profesores y conversar incluso con distintos temas. Me hace gracia. No, tienes razón, pero me hace gracia es bastante ambicioso lo que has dicho. No, tampoco os paséis, porque yo recuerdo, a mí me sabéis que siempre suelto citas por todos los lados, ¿no? Entonces William F. Buckley, que es uno de los grandes artífices del pensamiento conservador norteamericano, del movimiento conservador norteamericano, decía, bueno, yo prefiero estar gobernado por los 100 primeros nombres en el listín telefónico que por todo el claustro entero de Harvard, ¿no? Ojo con los profesores, que somos para darnos de comer aparte.
Entonces, muchas veces creemos que lo sabemos todo, que tenemos soluciones para todo, y muchas veces los 100 primeros nombres del listín telefónico, que ya no existe, pero antes existían listines telefónicos, al azar son capaces de gobernar mejor un país que el decano, el vicedecano, el director del grado o el no sé cuántos, ¿no? Entonces, y por eso está bien que lo hagáis, porque, hombre, tenernos respeto a los profesores, pero tened en cuenta que los profesores ni tienen la verdad absoluta, ni lo saben todo, ni nada, ¿no? Es decir, uno con esfuerzo, con ganas, con trabajo, puede llegar a donde un profesor no ha llegado. Bueno, es verdad que he pecado un poco también de cursilera, pero sí que es algo, incluso para nosotros, ¿cómo se dice?, enriquecedor, el poder informarnos más allá de las redes sociales actuales y tal. Bueno, y creo también que lo que es el esfuerzo de la conversación permite aprender más allá de leer solamente una cosa, porque cuando tú lees una cosa, inconscientemente estás de acuerdo con lo que lees, hasta si no lo has entendido del todo, sigues y como que tienes que hacer un esfuerzo más consciente por impregnarte en la lectura y sacar algo de verdad de ella. Pero cuando hablas yo creo que también te das cuenta de las carencias, las cosas que no entiendes, que no sabes, y es mucho más fácil a través de una conversación pues eso, recordar algo. Eso lo decía Platón. Claro, acabas de repetir el diálogo, argumento socrático. Sí. Bueno, pues sí, decía que en los diálogos uno pone a prueba su propio discurso, porque yo cuando estoy leyendo un libro, si leo ese libro normalmente es porque estoy medianamente de acuerdo con las premisas del libro, entonces no estoy teniendo como una contraposición de ideas o no estoy teniendo debate, pero en los diálogos, bueno, que es lo que decía Platón, eso era cuando se aprende realmente, por eso Sócrates ponía tan a prueba sus ideas con los sofistas, entonces eres prácticamente el soy Platón. Sócrates, sin querer, bueno, lo soy. Sócrates, Platón, sí, totalmente. El Sócrates del podcast. Sí, y el segundo consejo, que no te vas a escaquear. El segundo consejo, os he hecho los dos a la vez, lo de buscar la verdad. Buscar la verdad, que insisto, es decir, que es y también profundizar en la realidad de las cosas, no quedarnos en lo superficial, no quedarnos en lo que comentabas, ¿no? Los medios, ¿no? Tú tienes la imagen y dices, ¡oh, qué vergüenza! Ya te encabronas. ¿Se puede decir encabronar o no? Sí. Sí, bueno, ya lo has dicho. Sí, pero sí. Te cabreas un montón y tal y que cual, entonces hay que parar como el toro, ¿no? Hay que pararlo, a ver qué hay aquí y tal. Y en segundo, es vivir con autenticidad, es decir, hay que vivir de acuerdo a las cosas que realmente merecen la pena aunque nos cuesten, ¿no? Es decir, hay que vivir políticamente significa no ser baguete en relación con las cosas que nos pasan en clase, que nos pasan en la universidad, que nos pasan por ahí. Hay que ser consecuente con las ideas que tomamos. Todo eso exige esfuerzo. Hoy en día parece que todo es superficial y que nada importa y que bueno, da igual, hoy cambio de opinión, mañana tal. No, es decir, recuperar un poquito lo que es la dignidad del ser humano pasa por tener en cuenta estas cosas. Yo tuve una decisión, tuve una determinación que la tomo después de haberla meditado como Dios manda, de haberla razonado, etcétera, y voy con esto hasta el final. Si me he equivocado, pues luego lo matizaré, lo veré, etcétera, ¿no? Si os fijáis, vivimos una época de vidas muy poco auténticas. Al Instagram y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero las personas que son de fiar, que las hay, que las hay más de lo que parece, pero tendemos a no verlas. Es decir, bueno, ¿qué más queremos que sea una persona de fiar? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser una persona de fiar. Una persona en la que la gente confía, que si me cuentan algo, si me piden consejos y no sé cuántos, eso es vivir una vida auténtica, ¿no? Hoy en día, con tanto cambio, parece que es muy complicado. Exige un esfuerzo, porque es más fácil cambiar de opinión y es más fácil, en fin, que me enrollo, que eso. Sí. Bueno, pues hasta aquí, que veo que es -5 ya. Tienes un Sí. examen. Tengo un examen. Bueno, estarán Bueno, eres el acostumbrados profesor. a que llegues un poquito tarde, pero Pues un placer estar aquí con muchísimas vosotros. gracias, Muchas gracias, Óscar, sí. y hasta la próxima.